Señor, te bendecimos. Reconocemos tu presencia en medio nuestro y te damos gracias. Y qué frase tan simple y tan poderosa. Así eres tú. Así eres tú. Milagroso, poderoso, bueno, fiel, magnánimo. Qué lindo es adorarte. Mejor aún es conocerte y ser testigos de tus obras, Señor, que hablan de ti, de tu cuidado y de tu provisión, Señor, de tu sostén en medio de la adversidad. Gracias, Dios, porque estás con nosotros. Gracias por lo que has hecho y por lo que harás. Por lo que harás, Señor. Veamos o no, sabemos que tú siempre estás obrando. Háblanos, rétanos, convéncenos, ayúdanos a responder en obediencia a tu palabra, Dios. En Cristo Jesús. Amén, amén. Hermoso tiempo de adoración, ¿verdad? Quiero invitarles a que busquen en sus Biblias en Marcos capítulo 1. Marcos capítulo 1. Yo voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional y voy a comenzar leyendo en el verso 29. Pero antes de eso yo quiero que me sigan un poco en un repaso de lo que hemos hablado hasta ahora las semanas pasadas. Marcos capítulo 1 dice, Marcos capítulo 1 versículo 1 dice de la siguiente manera: comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Hemos estado hablando sobre este Evangelio que escribe Juan Marcos, que escuchamos un poco de su vida hace unas semanas atrás. Y quiero, a medida que he estudiado un poco la carta y que me sigo adentrando en ella, me sorprendo de este primer capítulo de la carta del Evangelio. Primero, porque mucho más que leerlo como de una manera devocional, de momento uno descubre que este primer capítulo, lo que el autor de este Evangelio lo que está haciendo es presentando quién es Jesús para todas aquellas personas que van a leer esta comunicación, esta buena noticia, este Evangelio, esta buena nueva. Y si miramos este primer capítulo desde esa perspectiva, nos podemos sorprender de lo que Marcos está haciendo. Este primer verso lo primero que hace es que nos recuerda quién es Jesús, el Hijo de Dios. El título que lo reconoce a Él, nosotros pues lo vemos una vez la historia ha sido completada, sabemos quién es Él, el Mesías, pero para aquellas personas que apenas están conociendo el desarrollo de esta historia de la iglesia, cuando este evangelio se escribe, se dan cuenta que a través de sus obras, a través de sus enseñanzas y sobre todas las cosas, a través del poder demostrado por Él cuando vivió aquí en la tierra, pueden entender quién es Jesús, el Hijo de Dios. Comienza el Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios, y lo primero que nosotros vemos aquí en este capítulo, el versículo 12 y 13, es que el primer aspecto que podemos entender de Jesús, aunque no lo cubrimos profundamente en la predicación de ese día, es que Jesús es poderoso sobre la tentación y poderoso sobre el tentador también. Cuando hablamos del bautismo de Jesús, conocimos que Él, por medio del Espíritu Santo, una vez fue bautizado, fue movido hacia el desierto durante 40 días a enfrentar la tentación del tentador. Y este capítulo, ese suceso que apenas Marcos cubre en un verso es importante para nosotros. Podemos escuchar el resto del relato de la tentación de Jesús en el Evangelio de Lucas y otros evangelios, pero principalmente aquí yo quiero referirme a que cuando nosotros entendemos que Jesús es poderoso sobre la tentación, es un mensaje claro y conciso para cada uno de nosotros, porque todos nosotros también enfrentamos tentaciones. ¿Cuántos de ustedes alguna vez han sido tentados en su vida? El que no esté levantando la mano, acuérdese que está en la casa del Señor. Todos nosotros hemos sufrido tentación alguna vida, en un momento en nuestra vida.
Pero fíjense lo que otras partes de la Escritura nos dicen acerca de la tentación. Santiago dice, Dios no tienta a nadie. Lo repito, Dios no tienta a nadie. Dios no te tienta a ti, porque el tentador se llama Satanás. Dios no tienta a nadie. Somos tentados por los malos deseos que nos atraen. Me brinqué. Es Dios que nadie al ser tentado diga es Dios quien me tienta, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tampoco Él tienta a nadie. Todo lo contrario, cada uno es tentado cuando sus propios malos deseos lo arrastran y seducen. Luego, cuando el deseo ha concebido, engendra el pecado, y el pecado, una vez ha sido consumado, da luz a la muerte. La cadena es que la tentación es producto de nuestros propios malos deseos. La palabra grande, que algunos han leído en la Escritura, por nuestra propia concupiscencia. Pero también el apóstol Pablo en su carta a la iglesia de Corinto dice, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que ustedes puedan aguantar. ¿Por qué? Porque más bien cuando llegue la tentación, Él les dará también una salida a fin de que puedan resistir. Todos somos tentados. Pero una de las cosas que ocurre cuando nosotros venimos a Cristo Jesús y lo reconocemos como nuestro Rey y Señor, es que ya el pecado no gobierna sobre nosotros. No tiene poder sobre nosotros. Y nosotros somos capaces de reconocer la tentación y como la Escritura dice que Dios, así como permite la tentación, no nos tienta, pero sabe que el tentador está, como hablamos el pasado domingo, buscando destruir, separarnos, alejarnos de Dios, Dios provee una salida. ¿Y cómo entonces vemos esa salida? ¿Dónde la encontramos? Bueno, yo creo que eso es producto de la obra redentora de nuestro Señor y el proceso de santificación en nuestras vidas y lo que Gálatas dice y nombra como el fruto del Espíritu, que entre el amor, la alegría, la paz, la paciencia, la amabilidad, la bondad, la fidelidad y la humildad también está el dominio propio. Lo que quiere decir que cuando somos tentados, en el poder de nuestro Señor Jesucristo nosotros podemos vencer esa tentación. Jesucristo es poderoso sobre la tentación. Hebreos dice que fue tentado en todo, mas sin pecado. Él no falló, Él vivió una vida perfecta. Entonces nosotros los lectores de este evangelio de momento nos encontramos en este verso diciendo que Jesús tiene el poder para vencer las tentaciones y en Cristo nosotros también podemos hacer eso. Número 2, es que Jesús es poderoso sobre los espíritus. El pasado domingo hablamos sobre la realidad del mundo espiritual, sobre el episodio de este hombre que estaba poseído por el demonio que estaba en la sinagoga. Cuando se enfrenta a la realidad de quién es Jesús, grita, interrumpe, Jesús lo calla, lo expulsa y comienza su ministerio y la gente se asombra. ¿De quién es este? Dice el verso del capítulo 1 de Marcos. Pues ese es Jesús. El que tiene todo poder. El que el demonio reconoció quién era y dijo, tú has venido a destruirnos. Llegó ese momento en nuestra historia, dice el demonio. Jesús tiene poder sobre los espíritus, mi amado. No lo olvides. Jesús es el poderoso. Y hoy vamos a hablar un poquito sobre nuestro Jesús que tiene poder sobre la enfermedad. Acompáñenme en la lectura. Marcos capítulo 1, versículo 29, dice de la siguiente manera, del 29 al 34. Tan pronto como salieron de la sinagoga, Jesús fue con Jacobo y Juan a casa de Simón y Andrés. La suegra de Simón estaba en cama con fiebre y enseguida se lo dijeron a Jesús. Él se acercó, la tomó de la mano y la ayudó a levantarse. Entonces se le quitó la fiebre y se puso a servirles. Al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados, de manera que la población entera se estaba congregando a la puerta. Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. También expulsó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar porque sabían que era en él. Marcos 1:15 también dice, como hemos repetido todas las semanas que hemos predicado sobre este texto,
Se ha cumplido el tiempo. El reino de Dios está cerca. Arrepiéntanse y crean las buenas nuevas. La realidad es que el inicio del ministerio de Jesús está acompañado de grandes señales, demostrando al mundo, demostrando a las personas, recordándolo a los espíritus malignos y al enemigo, a Satanás, quién es Él. El Rey de Reyes, el poderoso de Israel, el que tiene poder sobre todas las cosas, que nos invita a nosotros a creer que nosotros no tenemos que tener ningún temor. Este pasaje en particular es interesante para todos nosotros. Lo primero es que el protagonista es Jesús y quien recibe el milagro de sanidad es la suegra de Pedro. ¿Qué nos dice el pasaje? Primero, es que la suegra de Pedro no pide ser sanada. La suegra de Pedro no pide ser sanada. Jesús, luego del evento de la sinagoga, recordemos tal vez, a veces como llevamos varias semanas predicando sobre un mismo capítulo, todo esto está ocurriendo en un mismo día, un solo día. Luego del evento de la sinagoga, Jesús sale a la casa de dos de sus discípulos, Pedro y Simón. Y allí se encuentra con la realidad de que esta mujer está enferma de fiebre. Jesús se da cuenta de la situación. Jesús se compadece a la realidad del sufrimiento que esta mujer está enfrentando y sin decir una sola palabra, la toma de la mano, la levanta y ella es sana. Como predicador esto es un pasaje bien difícil y bien simple. Primero porque no hay mucho más que decir. Jesús la sanó, porque Jesús tiene el poder para sanar. Jesús no tuvo que decir nada. Simplemente su voluntad al tocarla la declaró sana. Y eso es un recordatorio para nosotros que cuando Jesús quiere sanar, Jesús te va a sanar. Punto. Si es la voluntad del Padre sanarte, Jesús te va a sanar. No hay fórmula, no hay palabras mágicas, no hay rituales ni movimientos que tú puedas hacer, porque si Dios te quiere sanar, Él te va a sanar. Lo segundo es que este pasaje nos recuerda que esta mujer, y esto vamos a regresar más tarde a esto, una vez esta mujer fue sanada, ella lo que hizo fue servir a aquellos que estaban visitando su casa. Y pasa desapercibido nosotros, lo que vamos a ver un poquito más adelante en este pasaje, es que cuando nosotros nos encontramos en la realidad de la enfermedad que estamos enfrentando, todos queremos ser sanados, pero la pregunta es, ¿sanados para qué? Hace unos años yo escuché a un predicador, no sé si fue aquí el Díaz Pavón el que relató esta historia, u otro de los predicadores que han visitado la iglesia en el pasado. Contaba la historia de este hombre que estaba predicando en una campaña en un lugar en Latinoamérica o Sudamérica que estaban haciendo un servicio de sanidad divina. Era una campaña de sanidad divina y todas las semanas, todos los días de la semana se oraba por sanidad de enfermos. Y todos los días traían a este señor en una silla de ruedas y se sanaban muchas personas y este señor no se sanaba. Todos los días oración, sanidades y este señor no sanaba. El último día de la campaña el predicador se acerca a donde está este hombre y le pregunta, hemos estado orando toda la semana. Tal vez con el discernimiento espiritual que tenía este hombre en aquel momento le pregunta, pero ¿por qué tú quieres ser sano? Y la respuesta de este hombre fue que en el momento en que Dios lo sanara, lo primero que él iba a hacer era salir corriendo y acabar con la vida de la persona que lo puso en la silla de ruedas. ¿Por qué tú quieres ser sano? Se nos olvida que la sanidad de Dios trae gloria a su nombre, no caprichos a nuestras peticiones. Sanada para servir y preparar la cena para aquellos que la estaban visitando. Lo importante tal vez del versículo 32, si ustedes me siguen, es que este relato habla de que al atardecer, cuando ya se ponía el sol, la gente le llevó a Jesús todos los enfermos y endemoniados, de manera que la población entera se estaba congregando a la puerta de la ciudad. Esto es un día, esto es el inicio del ministerio y tan solo con el hecho de que Jesús expulsó a aquel demonio,
el sábado, en la sinagoga, mientras él estaba enseñando, se regó la voz del poder de este hombre. Y las personas parece que esperaron cuando se acabara el tiempo establecido por la ley de que no se podía tener ningún tipo de trabajo el sábado. Salieron corriendo a donde estaba él a traerles entonces los enfermos y los endemoniados. Énfasis para mí otra vez es que ya con tan poca conocimiento de su poder, ya traían a las personas enfermas y aquellos que estaban poseídos por demonios. ¿Y qué hizo Jesús? Los expulsó. Versículo 34. Jesús sanó a muchos que padecían diversas enfermedades y también expulsó a muchos demonios. Y no los dejaba hablar porque sabían quién era Él. Paréntesis aquí. Para mí estos versos, así de simples como pueden parecer, tienen varias preguntas que nosotros podemos hacernos en términos de lo que estamos hablando en el día de hoy. Es que los demonios reconocen quién es Jesús. Y a veces a nosotros nos cuesta reconocer quién es Él. Porque a veces lo vemos como un Señor de mandados. Queremos que nos resuelva. Me han escuchado decirlo a mí muchas veces. Queremos que nos arregle. Y eso está bien porque venimos, la Biblia también dice que venimos con toda petición y ruego delante de Él. Pero no es delante de la persona que nos sirve, es delante del Dios Todopoderoso, que es el creador del universo, que todo lo conoce y que todo lo ve. Y que tiene autoridad sobre todo el universo, todas las leyes, todas las potestades. Él está por encima de todo. Jesús expulsó los demonios. Jesús sanó los enfermos. Jesús se hizo famoso. Y su fama lo llevó a que la gente viniera a buscar los milagros, pero no necesariamente vinieran a buscarlo a Él. Punto de enseñanza. Queremos que Dios haga muchas cosas por nosotros. Somos reacios a hacer lo único que Él nos pide, y es que le entreguemos nuestro corazón. Queremos que Dios transforme nuestra vida, arregle nuestros problemas, quite todas las cosas, y Dios en su bondad en ocasiones lo hace. Resistimos la realidad, que mucho más que el milagro de sanidad, Él quiere el milagro de salvación, de rescatar tu vida del hoyo, de tu pecado, de tu desobediencia, de dónde tú estás hoy. Tan es así que entrando tal vez un poquito en un 60 segundos en un verso que vamos a escuchar el próximo domingo, es que Jesús se tuvo que ir del lugar. El versículo 38 dice, vamos aquí a otras aldeas cercanas, donde también pueda predicar, porque a eso yo he venido. Jesús vino ¿a qué? A salvar y a buscar aquello que se había perdido. Estas demostraciones del poder de Dios sobre la tentación, sobre los demonios, los espíritus malignos y sobre la enfermedad, son simplemente una demostración para nosotros de que el reino de los cielos se ha acercado. De que aprendamos a mirar que esa libertad de nuestras enfermedades será completa y total cuando Jesucristo regrese a buscar a su iglesia y vayamos a morar con Él. No habrá muerte, no habrá enfermedad. No habrá llanto, no habrá dolor, no habrá sufrimiento, porque el reino de los cielos se habrá completado en ese momento. Mientras tanto, nosotros necesitamos esas demostraciones para afirmar nuestra fe, para que se cumpla la voluntad de Dios en nuestra vida, pero nunca olvidemos que Jesucristo primordialmente a lo que vino fue a salvar y a buscar a aquellos que se habían perdido. Continúa la escena en el versículo 40 y Jesús se le acerca a un hombre leproso. Un hombre que tenía una enfermedad de la piel.
Y esta enfermedad de la piel era dificultosa para él por lo que ocurría en la sociedad judía cuando se enfrentaba a la realidad de la lepra. Dice Levítico que el leproso, en quien hubiera llaga, llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embozado pregonará: inmundo, inmundo, enfermo, enfermo. Ese soy yo, así tenía que anunciar a la persona. Todo el tiempo que la llaga estuviese en él será inmundo, estará impuro y habitará solo. Fuera del campamento será su morada. Eso es lo que establecía la ley, no como nosotros. Nosotros peleamos con las mascarillas. Y esta gente tenía que apartarse de la sociedad, porque su enfermedad los declaraba inmundos. Este hombre se acercó a Jesús. Si quieres, si tú quieres, límpiame. Él no dijo declaro, reclamo, requiero, lo nombro, ninguna de esas palabras. Si quieres, límpiame. Jesús se movió a compasión. Claro que quiero. Sé limpio. Jesús tiene el poder para sanar. Jesús tiene el poder para sanar. Jesús tiene el poder para sanarte hoy. En unos minutos vamos a orar por eso. Pero antes de eso yo quisiera que de momento examináramos algunas cosas que tienen que ver con el tema de la sanidad. La primera pregunta que tal vez tú te puedes estar haciendo ahí es: ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? ¿Por qué esto me ha tocado? ¿Por qué estoy enfermo? ¿Por qué me ha tocado este duro proceso en mi vida que me provoca tanto dolor y sufrimiento? Esta es la pregunta que a través de las generaciones y generaciones todo el mundo se ha hecho. ¿Por qué el dolor? ¿Por qué la enfermedad? ¿Por qué esto nos pasa? Si Dios es tan poderoso, ¿por qué permite algunas de estas cosas? Si no es que yo sea un experto en esto, porque no lo soy. Yo voy a tratar de proveer algunas breves respuestas para ti y para tu vida. La primera es que hay una realidad de que nuestros cuerpos se están rompiendo continuamente, dañando. Cuando Dios creó perfecto, bueno, sin errores, sin manchas. Él creó bien. Eso es lo que dice la Escritura, eso es lo que nosotros creemos. ¿Cómo llega la enfermedad entonces? A raíz de la caída del ser humano. El pecado de Adán es lo que permite la intromisión de la enfermedad y la muerte en nuestras vidas. La desobediencia de Adán dio paso a la enfermedad y la muerte. Nuestra carga genética viene dañada y continúa afectando de generación en generación. Y pienso yo, sin ningún tipo de expertise ni nada, que según avance el tiempo, más se daña, más enfermedades se encuentran y más complicaciones hay en nuestra vida. Mi hermano está aquí hoy, él es médico, y a mí me gusta escucharlo a él cuando me cuenta de sus casos raros, sin nombres y sin apellidos, del asombro de cómo nuestros cuerpos funcionan y cómo nuestros cuerpos combaten la enfermedad también en ese sentido. La desobediencia de Adán tiene un efecto sobre nuestras vidas. Hay algo que ocurrió en ese momento que se rompió. Y por eso es que cuando Jesucristo venga, se restaurará con todo completamente en la eternidad. Todo será hecho como al principio. Nueva creación. Pero a veces le echamos la culpa solamente a Adán. Hay ocasiones que nuestra desobediencia también provoca nuestras enfermedades. Se nos olvida que nosotros somos llamados a ser buenos mayordomos de nuestros cuerpos, pero nosotros no los cuidamos.
Y entre alcapurrias y pernil y todas estas cosas que nos encantan, nos dañamos. No nos alimentamos bien. No descansamos. Y terminamos en situaciones que pueden ser prevenibles. Hay veces que nuestra enfermedad son puramente el producto de nuestro estilo de vida. Pero le echamos la culpa a Adán. Pero yo quiero recordarte que para ti, tal vez que estás viviendo en ese momento, para ti también hay sanidad. Porque Dios es poderoso sobre la enfermedad. Tal vez la próxima pregunta, ¿por qué no todo el mundo es sanado? ¿Cuántos aquí hemos orado por sanidad para nuestras vidas? ¿Cuántos hemos recibido sanidad divina? No todos. Yo recuerdo hace unos años atrás, mi abuela, que ya está en la presencia del Señor, fue llevada a un hospital aquí en el área metropolitana con un padecimiento, y cuando le hicieron un examen médico, un MRI, se veía un tumor grandísimo en el estómago. Y por supuesto se invitó la familia y otras personas a orar. Y la próxima vez que le hicieron el examen, no estaba. ¿Qué explicación tiene? Esto es como el ciego. Yo solo sé que antes yo era ciego y ahora veo. Yo solo sé que antes estaba y ahora no está. ¿Por qué no siempre somos, o no todo el mundo es sanado? La conversación más larga en toda la Escritura tiene que ver con el sufrimiento, y es el libro de Job. Los que conocen la historia saben que en una conversación de Dios y el enemigo, Él permite que el enemigo vaya en contra de Job porque Él le está reclamando: claro que te adora y claro que te sirve si todas las cosas le van bien. Y Dios le dice: yo creo que no, yo creo que Él es un hombre justo, dale. Job pierde su familia, pierde su salud, lo pierde absolutamente todo. Y no es hasta el último capítulo de este libro que nosotros encontramos estas palabras poderosas de Job, cuando dice: luego de todo lo que pasó, luego de toda la conversación con sus amigos, luego de todas las cosas, dice: de oída te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Se vuelve más poderoso ese verso si nosotros vamos al principio y recordamos que este hombre era un hombre de tal magnitud y tal carácter que Dios lo puso delante del enemigo. Y no fue sino atravesando el valle de sombra y de muerte que pudo conocer a Dios verdaderamente. Juan capítulo 9 nos recuerda o nos relata este evento de una pregunta que le hacen a Jesús cuando le traen un ciego. ¿Quién pecó? ¿Él o sus padres? Porque nosotros pensamos otra vez que nuestras dolencias y enfermedades siempre tienen que ver con todo lo que está atrás. Y Jesús les responde y le dice: ninguno de los dos, ni él ni sus padres. Esto ha ocurrido para que la obra de Dios sea manifiesta en él, para que se vea el poder de Dios en él. Segunda de Corintios, capítulo 1, versos 3 y 4, un versículo que se ha convertido tal vez en uno de mis preferidos aquí en mi vida, porque me da mucha perspectiva a la realidad de lo que está pasando. El Padre de misericordias, el Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, porque por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Hay un aspecto aquí de esta pregunta que nosotros tal vez tenemos que reconocer, que si Dios no nos sana no quiere decir que no nos ama. Y tampoco quiere decir que Dios no es poderoso para sanarnos.
pero probablemente está haciendo algo en nuestra vida para el beneficio de la formación del carácter que se está formando en nosotros, o para el beneficio de aquellos que están alrededor nuestro, que están mirando cómo reaccionamos ante la enfermedad y la adversidad, de que, como cantamos hace un rato, aunque no lo veamos, Él siempre está obrando. ¿Por qué no todos somos sanados? No todo el mundo es sanado. Hay un plan de Dios aquí caminando. Y de momento tal vez la pregunta es, no, ¿por qué no me sanas? Sino, ¿para qué tú quieres usar esta enfermedad en mi vida? ¿O cómo yo puedo bendecir a otros a través de mi adversidad y mi sufrimiento? Alberto Benjamin Simpson, en una cita, yo perdí la conexión aquí, así que si me puedes poner la cita de Simpson allá, te lo agradezco. En una cita, hablando sobre el ministerio de la sanidad, de cómo buscar la sanidad divina, él está hablando que nosotros tenemos que recordar que por sus llagas fuimos sanados. Él llevó nuestras enfermedades a la cruz del Calvario. Que Él también se levantó de entre los muertos. La obra de Cristo está completa. Simpson dice, Él no te prometa que nunca estarás enfermo. Él no te promete que nunca morirás. Pero Él te promete, hasta que tu trabajo esté hecho, hasta que su propósito se cumpla en cuanto a ti, que Él es la fuerza de tu vida. Tu victoria para la enfermedad y opresión, tanto corporal como espiritual. Solo sigue adelante ahora y camina en su fuerza momento a momento, paso a paso, con dulce y agradecido descanso. Simpson es el fundador de la Alianza, para los que no lo conocen. Y esta cita él escribe en medio de un artículo que él escribe a finales del siglo de 1800 algo, diciendo que él ha experimentado, él ha visto el poder de Dios manifestarse y que nosotros tenemos un derecho adquirido de reclamar y pedir esa sanidad para nuestras vidas. Pero si no lo haces, en Él puedes descansar, porque Él sigue siendo tu fuerza y tu descanso. Ese es nuestro Dios. La suegra de Pedro fue sanada para servir. El ciego, en el versículo 45, fue sanado para contar las cosas maravillosas que Dios ha hecho en su vida. ¿Para qué quiere ser sanado? ¿Simplemente para estar bien? ¿Simplemente para vivir un día más? ¿O para vivir para aquel que te ha sanado? Nuestro Señor Jesucristo es poderoso sobre la enfermedad. No tengamos duda de eso. Como buenos aliancistas, nosotros creemos que Jesucristo hoy es nuestro sanador y tiene el poder para sanar. ¿Lo crees tú? ¿Lo crees tú? Pues vamos a orar. Mientras yo tal vez preparo este momento, a través de una oración, yo le voy a solicitar a los ancianos de la iglesia que pasen al frente. Aquí al frente hay unos frascos de aceite que pueden cada uno de ustedes tomar para si la persona desea puedan ungirlo con aceite. Eso es un símbolo del poder del Espíritu de Dios. No tengan miedo, por favor, vengan. A ustedes que están en la congregación, esto es lo que vamos a hacer ahora. Yo voy a orar primero, luego voy a invitar a cada uno de ustedes que anhele recibir una oración para que Dios sane su enfermedad y su dolencia, que se acerque a los ancianos de la iglesia. ¿Por qué los ancianos, Pedro? ¿Por qué los ancianos? Porque la Biblia en la carta de Santiago dice, si alguno está enfermo, vaya donde los ancianos de la iglesia. Estos son los hombres de Dios que hemos reconocido la autoridad espiritual sobre sus vidas para traer este tipo de oración. Eso no impide que nosotros podamos orar unos por otros. Hoy vamos a invitar a los ancianos que pasen por aquí. Jonathan también que pase por aquí. ¿Qué van a hacer ustedes? Si alguno de ustedes quiere que se ore por usted por enfermedad, pase al frente.
acérquese a cualquiera de ellos. No necesariamente a la persona que más usted conozca. Acérquese a cualquiera de ellos. Todos tienen la misma autoridad y el mismo poder. Porque la autoridad del poder viene de Dios, no viene de nosotros. Mientras hacemos eso, Eliezer nos va a acompañar tocando. Pues Eliezer no nos va a acompañar entonces. Mientras esto ocurre, nosotros nos mantenemos orando. Amén. Inclinamos nuestros rostros. No tienen que esperar, pueden bajar ya. Señor, amado, nosotros estamos delante de ti porque reconocemos que tú eres el poderoso, que tienes poder sobre la enfermedad. Y este poder no viene de nosotros, viene de ti. Por lo tanto, Señor, te rogamos, Padre Santo, que tú te muevas con ese mismo poder aquí en esta mañana y traigas sanidad a tu pueblo. Libertad a los que están cautivos. Descanso a los que están atormentados. En el nombre de Jesús te pedimos que sanes, Señor, que liberes a todos aquellos que están afligidos, atormentados, enfermos, Señor, ya sea físicamente, que tengan enfermedad de su salud mental o su salud emocional también, Señor, que todos pasen y vengan y rindan sus vidas a ti, confiando, Dios, que eres tú quien tienes el poder para sanarnos, Señor. Rompe cadenas, Dios. Rompe cadenas, Señor. Perdona pecados, Señor. Limpia las vidas. Glorifícate en el nombre de Jesús. Porque tú tienes el poder para sanar esta mañana, Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Yo quiero hacer una invitación adicional. Mucho más que sanidad a tu vida física, mental o emocional. El Señor quiere salvar tu alma. Quiere salvar tu alma. Si tú has llegado aquí esta mañana y has experimentado el mover de Dios y has conocido, has gustado del testimonio y has entendido que Dios tiene un propósito especial en tu vida, si tú quieres rendir tu corazón al Señor, como este hombre ciego, cuando Jesús lo sanó, le dijo: tus pecados son perdonados. El recibir el perdón de Dios trajo sanidad a su vida. Si tú quieres rendir tu corazón a Dios, invitar a Jesús a que venga a gobernar y reinar y vivir en ti, ahí donde estás, tal vez, permíteme ver tu mano, que yo quiero orar contigo en esta mañana. Dios te bendiga. ¿Alguien más que quiere? Dios te bendiga. Dios te bendiga. Jesús te está llamando. Jesús te está llamando. Y quiere comenzar a transformar tu vida de adentro hacia afuera. Comienza diciendo: yo sé que estoy mal. Y también sé que tú estás bien. Hoy me rindo a ti. Hoy me rindo a ti. ¿Quieres rendirle tu vida al Señor? Dile que sí a Dios. Dile que sí a Dios. Señor, te bendecimos y te alabamos y sabemos que tú eres bueno. Y confiamos, Dios, que cada una de estas personas que ha recibido oración, un toque tuyo en esta mañana, Señor, han recibido tu poder sobre sus cuerpos. Tu poder sobre sus mentes y sobre sus emociones también, Señor. Confiamos, Señor, que tú has traído sanidad completa a sus vidas, Dios. Porque tú eres bueno y porque tú eres poderoso sobre la enfermedad. Te alabamos y te glorificamos, Señor.
Porque solamente en ti eso es posible. Solamente en ti eso es posible, Dios. Sana, libera, expulsa en el nombre de Cristo, Señor. Los evangelios relatan que ninguno que se acercó a ti tú rechazaste. Que ninguno que se acercó a ti tú dijiste que no a hacer un milagro de sanidad, Dios. Obra, Dios, hoy con el mismo poder como lo hiciste en esos tiempos, Señor. Gracias, porque sabemos que aunque no te vemos, siempre estás obrando, Dios. Trayendo libertad, trayendo sanidad, pero sobre todas las cosas trayendo el perdón de nuestros pecados, la salvación de nuestras almas y la esperanza de la vida eterna que no encontramos en nadie más sino en ti, en nuestro Señor Jesucristo, Dios. Glorifícate, Señor. Glorifícate, Señor, y gracias. Gracias por el banquete que hemos recibido hoy. Gracias porque hemos visto tu bondad. Y gracias, Señor, porque sabemos que tú estás aquí. En unos minutos saldremos a nuestros hogares, Dios. Que salgamos hoy como iglesia, Dios, siendo recordados de tu poder. De tu poder sobre la tentación. De tu poder sobre los espíritus malignos. De tu poder sobre la enfermedad, Dios. De tu victoria sobre la muerte y tu victoria sobre el enemigo Satanás. Ayúdanos a recordar, Dios, que nada ni nadie nos separa de tu amor. Nada ni nadie. Y que en ti somos nuevas criaturas, nuevas personas cuando recibimos la gracia de nuestra salvación. Te amamos, Señor. Te amamos, Señor. Y gracias por lo que has hecho en Cristo Jesús. Amén. Amén.